Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los vídeos explicativos del tema 6. En este caso vamos a comenzar con la parte de conductos de aire. Esta parte de conductos de aire lo vamos a dividir en dos. Una primera parte, que es este primer vídeo. Vamos a hablar un poco en general de cómo son los conductos de aire, elementos, disposiciones, etcétera. Y después, en una segunda parte, hablaremos de la parte puramente de cálculo de conducta. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, empezamos con la introducción. Bien, las instalaciones que llevan conductos de aire, básicamente su función principal es la de conducir el aire desde un aparato acondicionado hasta el espacio que nosotros vamos a climatizar. Bien, estos aparatos pues, pueden ser desde un simple aire acondicionado, un evapor de baja silueta, que se denomina, que va integrado dentro o va escondido dentro de un falso techo, y ponemos un conducto para comunicarlo con una rejilla por donde nos sale el aire tratado. Normalmente también los conductos de aire pueden ser en una instalación con unidad central, como vimos en la primera transparencia, en los primeros apuntes, en los que enfriamos el aire en un punto determinado de una instalación, de un edificio, y llevamos ese aire tratado a través de esos conductos hasta la zona que nosotros queremos climatizar. Cuando yo hablo también de conductos de aire, pues también me sirve aquel sistema que me permite no solo introducir, sino también sacar el aire viciado de una estancia, ¿vale? Puede ser tan sencillo como una campana extractora en una cocina o como una rejilla extractora de recirculación en una instalación de climatización. Bien, nosotros a la hora de climatizar siempre hemos hablado de una sensación de confort, ¿vale? Eso nos venía especificado en el RITE y no todo el mundo tiene la misma sensación de confort climático, de confort ambiental, ya que dependía, según vimos en su momento, pues dependía de varios factores, como puede ser desde la ropa hasta un porcentaje de insatisfechos, etcétera, etcétera. Es decir, la sensación de confort asociada en este caso a una corriente de aire, porque lo que vamos a hacer con conductos de aire es introducir aire, pues no tiene que ver solo con la temperatura, sino también con la velocidad del aire y, por supuesto, la humedad del aire. Incluso podríamos añadir un apartado más que sería el ruido, ¿vale? No me interesa estar en una instalación en el que yo me encuentre bien ambientalmente, por temperatura, por humedad, si yo estoy oyendo un ruido o un zumbido de fondo. Tampoco estoy cómodo en una instalación en la que yo note que hay corriente del aire, ¿no? Porque me puede llegar a ser molesto. Bien, según el RITE, como ya hemos visto, en la instrucción técnica número 1, que es la parte que nos habla del diseño de instalaciones, en su apartado de exigencia de calidad técnica del aire, nos dice que las características de cualquier instalación de climatización serán en función del verano o en invierno. En verano tenemos unas temperaturas operativas entre 23 y 25 grados, en invierno de 21 a 23. La humedad en verano entre el 45 y el 60%, en invierno entre el 40 y 50%. Pero también me dice las velocidades medias que que una instalación tiene que tener a la altura que pueda afectar a las personas. De tal manera que en verano esa velocidad debe estar entre 0,13 y 0,18 metros por segundo, ¿vale? Mientras que en invierno, pues esa velocidad es un poquito menor, entre 0,11 y 0,16 metros por segundo. Esta velocidad media del aire, repito, es la velocidad que afectaría a las personas, ¿vale? Esto es importante saberlo porque ya veremos cómo hay determinadas zonas en las que no va a haber paso de personas y entonces a mí me interesará, pues, incluso tener más velocidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estas velocidades medias, el RITE está referido sobre la sensación que van a tener las personas. Bien, la dirección del aire que tenemos a la hora de climatizar, pues ahí tenemos un dibujo que nos dice cuáles serían las deficientes y cuáles serían las aceptables. Aceptables si nos viene
desde el punto de vista cenital, en la parte de arriba. Es relativamente buena si nos da enfrente a la actividad que nosotros realizamos, deficiente si nos da en la parte trasera de nuestro cuello y deficiente si nos da por la parte de los pies, ¿no? Entonces, nuestras instalaciones de impulsión de aire las tendremos que dimensionar de tal manera que nos quedemos con estas direcciones del aire, ¿vale? Que intentar que sea siempre enfrente del usuario o si no, que sea vertical al usuario. Recordamos también lo que era la pérdida de carga, que era la pérdida de presión que sufría cualquier fluido cuando se mueve a través de un conducto o una tubería. En este caso, la pérdida de carga en una instalación de conductos de aire es la diferencia de presiones entre el aire de salida de la unidad de tratamiento de aire y el aire de la boca de salida, que normalmente será una rejilla o un difusor, ¿vale? Esa diferencia de presiones es la que nosotros vamos a denominar pérdida de carga en los conductos, ¿vale? Y es un valor bastante importante porque nos permitirá dimensionar los conductos, es decir, buscar el tamaño de los conductos que nos hacen falta. Lo primero que tenemos que ver es cómo se clasifican los impulsores. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se comporta el aire durante el verano y durante el invierno, ¿vale? Durante el verano, nosotros vamos a pasar por un sistema de conductos, pues aire frío, mientras que en invierno, pues pasaremos a aire caliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a mí me interesa siempre es que el aire que yo introduzca climatizado en una estancia, pues recorra o se distribuye lo más uniformemente por esa estancia. Es decir, si yo tengo una rejilla en una pared, a mí lo que me interesa es que hasta la pared contraria, la pared opuesta a ese difusor, pues la temperatura media en toda la estancia sea siempre constante. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, basándonos en el RITE y que la velocidad que sufren las personas es una velocidad muy limitada y muy baja, pues podemos distinguir dos zonas en aquellos habitáculos que queremos climatizar. Una zona es por donde no va a haber personas, con lo que esa zona que voy a denominar zona no ocupable o zona no ocupada, que normalmente es la que va a estar en la parte superior de las estancias, de 2 metros hacia arriba, a partir de 2 metros hacia arriba o a partir de 1,80 hacia arriba, yo sé que la probabilidad de encontrarme personas de más de 2 metros es muy reducida. Por lo tanto, a partir de 2 metros de altura, esa zona la vamos a denominar zona no ocupable. Y esa zona no ocupable me resulta muy interesante para el diseño de conductos porque es una zona en la que yo puedo tener más velocidad del aire que la que me estipula el RITE. Sin embargo, la zona en la que sí puede haber probabilidad de que haya personas, que repito, puede ser de 2 metros hacia abajo, pues ahí sí que me veo limitado en la velocidad que me exige el RITE que tenga el aire a esa altura, ¿vale? Por tanto, a la hora yo de dimensionar una instalación de conductos, me interesará que el aire entre por la zona no ocupable, ¿de acuerdo? A una velocidad que yo ya ajustaré para que me permita distribuir ese aire por todo el habitáculo que yo quiero climatizar y además que me permita que se amortigue esa velocidad, que disminuye la velocidad y la temperatura antes de que ese aire vaya cayendo y me entre en la zona ocupable, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es cómo se comporta el aire. Aquí recordamos cómo son las corrientes convectivas de origen natural, es decir, se forman solas. Esas corrientes convectivas, por ejemplo, en verano tienden a subir porque el aire caliente tiende a subir, es menos denso y por lo tanto el aire caliente tiende a subir y el aire frío pues tenderá a bajar, ¿de acuerdo? En verano todo lo contrario, el aire caliente, el aire frío que esté distribuido por la habitación va a tender a caer, mientras que el aire caliente tiende a subir. Entonces, viendo estos dos esquemas, podemos hacernos una idea de que
en verano o instalaciones de climatización destinadas a producir frío, me interesará que los elementos impulsores, dígase, llámense rejillas o difusores, pues estén siempre en la parte superior, ¿de acuerdo? Porque por ahí vamos a meter aire frío y de esa manera el aire frío va a caer y va a distribuir y va a mezclarse con las corrientes convectivas que suben, mezclándose el aire y manteniendo una temperatura constante en toda el espacio habitable y de manera con una distribución lo más uniforme posible. En invierno será al contrario, es decir, el aire frío tiende a caer, nosotros vamos a tender a meter aire caliente, pues entonces intentaremos siempre pues que intente introducirse en la parte inferior del habitáculo para que ese aire caliente que suba se mezcle con las corrientes convectivas que bajen, de tal manera que esa mezcla pues, nos permita tener una temperatura en la zona ocupable agradable. Bien, más cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se distribuye el aire en un habitáculo? Bien, nosotros el aire va a salir por unos elementos terminales que hemos dicho que se pueden llamar rejillas o difusores. Esos difusores se comportan como si fuese la tobera de reacción de un avión, ¿no? Realmente lo que vamos a tener es una especie de gota, ¿vale? En la que nos sale el aire a una determinada velocidad y según salga de esa rejilla, pues ese aire se va a ir ralentizando su velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, aparece una serie de denominaciones dependiendo cómo distribuyamos y hasta dónde nos llegue esa cantidad de aire que nosotros impulsamos, ¿no? Nosotros impulsamos y este aire, recordamos que lo que hacemos es que se mezcle con el aire de la habitación para que la mezcla de ambas condiciones pues se mantenga lo más constante posible la temperatura de los habitáculos. Bien, entonces, la primera definición es lo que nosotros llamamos alcance o flecha. El alcance o flecha es la distancia horizontal desde la rejilla, distancia horizontal a partir de la rejilla, en el que la velocidad del aire está por encima o es igual a 0,25 metros por segundo. ¿Vale? Es decir, en este caso, la flecha o el desplazamiento, el alcance o flecha o desplazamiento, la distancia horizontal, la distancia que conseguimos en línea recta a partir del difusor, en el que el aire que se encuentra en esta línea y el aire que se encuentra en el interior de esta gota tiene una velocidad que está por encima de 0,25. ¿De acuerdo? 0,25. Y que está medida a 2 metros del suelo, ¿no? Si nosotros distinguimos que la zona ocupada es aproximadamente de 1,80 a 2 metros, pues a partir de ahí encima, a partir de 2 metros con 10, toda aquella aire que tiene una velocidad por encima de 0,25 es lo que nosotros formamos el alcance. ¿Hasta dónde alcanza? Bien, si nos damos cuenta, a nosotros nos interesa que el alcance o flecha siempre sea menor que la distancia que hay entre el difusor o la rejilla y la pared opuesta. ¿De acuerdo? Si el alcance o flecha es mayor que esa distancia, ¿qué es lo que ocurrirá? Que esta gota tropezará en la pared opuesta y lo que hará es que caiga la gota con una velocidad, es decir, la gota esta de aire que está por encima de 0,25, se deforma, cae hacia abajo y lo que va a ocurrir es que vamos a meter parte de aire que tiene más de 0,25, ¿no? Y hemos visto que eso no lo podemos tener en la zona ocupada. Entonces, a mí me interesa que cuando yo diseño una instalación de conductos, el alcance del aire pues siempre sea más corto que la distancia que hay a la pared opuesta. Esa distancia horizontal nosotros llamamos el alcance. ¿Y qué será la caída? Pues la caída es lo que cae desde el difusor, perdón, en este caso la rejilla, hacia el suelo. ¿De acuerdo? Esta distancia, esta altura es lo que nosotros denominamos caída. Recuerdo que esta velocidad está siempre por ser encima del 0,25, por lo tanto, yo tengo que asegurarme que en este espacio sea la zona ocupada. ¿De acuerdo? Que nunca me entre ni el alcance ni la caída dentro de la zona ocupada. ¿Por qué? Porque me presentaría problemas de velocidad e incomodidades. ¿De acuerdo? Entonces, la caída
se define como caída lo que cae en sentido vertical y dentro de la cual nos vamos a encontrar que la velocidad del aire impulsado siempre está por encima de 0,25 metros por segundo. Bien, ¿y qué es la amplitud del difusor? Pues lo que se abre en sentido horizontal, la impulsión del aire. ¿Ven? Aquí tenemos la amplitud, es lo que se abre, ¿no?, dentro de estas líneas, que recuerdo que estas líneas, la frontera es 0,25 y aquí dentro me encuentro a más de 0,25. Con la distancia, digamos, lo que se abre es lo que nosotros denominamos amplitud del difusor. Tanto el alcance como la flecha como la amplitud se pueden ajustar moviendo los álabes de la rejilla, ¿vale? Estos álabes se comportan a modo de alerones, como si fuesen los aviones, y mediante yo el ajuste, pues puedo provocar que tengamos más alcance o más caída o más amplitud, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa y lo que tenemos que tener cuidado es que que esta distribución del aire nunca se me meta a una velocidad por encima de 0,25 en lo que nosotros denominamos zona ocupada, porque ya hemos visto que el RITE me limita la velocidad del aire que padecen las personas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que sería, esto sería una rejilla, ¿vale? Normalmente se denominan rejillas las que nosotros colocamos de manera vertical en paredes verticales y difusores lo que nosotros nos encontramos en los techos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una rejilla en el que vemos que la caída, ¿no?, yo mido con un anemómetro diferentes puntos en el espacio y veo que la velocidad en la que el anemómetro me está detectando que el aire se mueve a 0,25 son estos puntos. Bueno, pues estos puntos, si yo trazara una línea por esos puntos, pues es lo que me limitaría el alcance en sentido horizontal, el alcance o la flecha, y lo que cae, ¿no?, desde la mitad más o menos del difusor hacia el suelo, es lo que nosotros denominamos la caída, ¿de acuerdo? Todo el aire que se encuentra dentro de estos puntos, pues, está por encima de 0,25 metros por segundo. Aquí vemos, por ejemplo, el área de distribución, que es aquella que área de distribución se denomina aquel aire que se encuentra a una velocidad, se está moviendo a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿vale? Bien, aquí tendríamos como es aproximadamente cómo se distribuye una rejilla, el aire que sale por una rejilla, y aquí vemos cómo es el aire que se distribuye a partir de un difusor de techo. Bien, aquí si nos damos cuenta, si yo lo coloco en el techo, tengo que tener en cuenta que la zona ocupable tiene que comenzar desde este punto hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque ninguna persona puede estar sufriendo velocidades del aire por encima de 0,25, ¿de acuerdo? O 0,18, que es lo que me decía el RITE, ¿de acuerdo? Aquí el alcance sería, no tiene sentido el alcance, aquí lo que tenemos es la caída porque es un difusor vertical, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos lo que es la amplitud, ¿no?, lo que se abre. Y esto sería el área de distribución, que repito que es una subárea que se caracteriza porque tiene una velocidad de 1 metro por segundo o superior. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora cómo se diferencian los diferentes tipos de aire y cómo se clasifica a la hora de la distribución. Por un lado tenemos lo que se llama la inducción. ¿Qué es la inducción? Pues como su propio nombre indica, nos hace referencia a la inducción y por lo tanto tiene que ver algo con el efecto Venturi. Y no es más que el arrastre del aire procedente del espacio condicional por el aire impulsado. Es decir, es una especie de efecto Venturi. El aire, volvemos a la transparencia anterior, el aire que sale por aquí va a salir a más presión y lo que va a ocurrir es que como está a más presión y aquí tenemos menos presión, el aire que está a menos presión va a sentirse atraído por este aire que está a más presión. Por lo tanto, el aire, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a sentir inducido y lo que va a hacer es que va a salir por aquí, va a llegar aquí, se va a mezclar con este aire de impulsión, ¿no? Es lo que se llama
en inducción. Es decir, el arrastre del aire procedente del espacio acondicional es el arrastre del aire procedente del espacio acondicional por parte del aire que es impulsado por la boca de salida. Y esto dependerá obviamente de la velocidad. Ya vimos que en la ecuación de Bernoulli pues tenemos presiones y teníamos velocidades, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la inducción que sufre el aire de la estancia cuando nos sale el aire impulsado, pues tenemos diferentes tipos de aire. Por un lado tenemos el aire primario, que es el que sale directamente por el impulsor, aire primario o aire de impulsión, también se denomina. Después tenemos el aire ambiente o secundario, que es el aire que tenemos en el local, ¿vale? Es el aire que tenemos en el local, que se siente arrastrado por este aire primario, de tal manera que las mezclas del aire primario y el aire ambiente o secundario, lo que nosotros denominamos aire total, ¿vale? Que ese es ya la mezcla total del aire que nosotros tenemos en la estancia más el que es impulsado. Después también tenemos lo que llamábamos la dispersión. La dispersión es el ángulo de la corriente de aire después de salir de la boca de impulsión y se mide en grados. Esta dispersión también es interesante porque nosotros lo vamos a conseguir con la configuración de los álabes, de las aletas que va a tener la rejilla o el difusor. Y me interesa controlarlo para poder distribuir yo el aire como mejor me convenga por toda la estancia y teniendo en cuenta que tenemos que evitar meternos con velocidades relativamente altas dentro de la zona la zona ocupable. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la dispersión moviendo las aletas. Bueno, aquí tenemos una rejilla, repito, esto es una pared vertical. Si yo coloco, por ejemplo, las rejillas de manera horizontal, pues tendré una amplitud, tendré un alcance y tendré incluso una caída. En este caso sería desde la mitad de la rejilla hacia abajo. ¿De acuerdo? La amplitud, el alcance y la caída. Si yo modifico esas álabes, aquí por ejemplo las aletas superiores e inferiores las pongo a 45 grados, lo que hago es aumento la amplitud, incluso puedo llegar a más alcance, ¿vale? Incluso pues tendríamos menos caída, ¿no? Dependiendo, o más, dependiendo de la configuración. ¿Vale? Bien. ¿Cómo seleccionamos los impulsores? Lo que llamamos criterios de elección de entre rejillas y difusores. Bien, esta selección de cuándo colocamos rejillas o cuándo colocamos difusores, o difusores en el techo o en el suelo, obedece más bien a criterios estructurales o estéticos. Estructurales, si yo tengo, por ejemplo, estoy climatizando un centro comercial en el que tengo mucha altura, está claro que me va a interesar difusores. Si yo tengo poca altura, porque estoy hablando de un edificio de oficinas en los que a lo mejor solo tengo 3 metros de altura, pues a mí me interesará colocar rejillas. Cuando hablamos de estructurales también tiene que ver por dónde voy a pasar los conductos. No tengo, en muchos locales no tengo libertad de pasar los conductos por donde yo quiera, sino por donde pueda. Y entonces, en función de eso, no me quedará más remedio que elegir entre rejillas y difusores. Una vez que nosotros tenemos seleccionado más o menos donde los tenemos que colocar y el tipo que vamos a colocar, si son rejillas o bien difusores, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores aparte de su ubicación. Uno es la distancia, lo que nosotros denominamos la caída, que debe ser tal que no penetre en la zona ocupada. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que nuestra distribución de aire nunca entre en la zona ocupada, es decir, que no tengamos una velocidad por encima de 0,25 en lo que es la zona ocupable. Para eso, pues dependerá del caudal. Si tenemos mucho caudal, lo que tendremos que hacer es colocar más rejillas o difusores, es decir, yo voy a partir de que voy a necesitar un caudal de ventilación por una estancia y yo lo que tendré que hacer es, pues para evitar que me salga a mucha velocidad, intentaré distribuir en cuantos más difusores o más rejillas mejor para que ese caudal se vaya dividiendo.
para que ese caudal por cada rejilla pues sea más pequeño. Otra forma de evitar que yo tenga mucha velocidad de aire dentro de la zona y que me pueda entrar en la zona ocupada, pues es la dispersión. Es como coloque yo las aletas de las rejillas y los difusores, de tal manera pues que le intentaré desviar que vaya para el techo, y a la hora de que el aire cuando esté pasando por el techo sufra una pérdida de presión, una pérdida de velocidad, y por lo tanto siempre que me entre en la zona ocupable dentro de los márgenes que me exige el RIP. Otra cosa importante, y ya lo comentamos anteriormente, es que la flecha, es decir, la distancia horizontal entre la rejilla y lo que es la distribución del aire, pues coincida como máximo con la longitud o con la pared opuesta donde se ubica esa rejilla, ¿vale? De tal manera que si yo le coloco, si yo tengo más alcance o la distancia del alcance es mayor que la distancia que yo tengo con la pared enfrente, lo que va a ocurrir es que el aire va a chocar con la pared enfrente y va a bajar introduciéndose en la zona ocupada. Es decir, si el local es más corto, el aire golpeará la pared opuesta y resbalará por la pared opuesta entrando en la zona ocupada. Y eso lo tengo que evitar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues normalmente cuando vayamos a seleccionar las rejillas tendremos que ir a ver qué me dicen los fabricantes de las diferentes rejillas y difusores y comprobar su comportamiento ante diferentes caudales, ante diferentes velocidades y ante diferentes alcances. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver una gráfica sacada de un fabricante en el que para unos modelos en concreto de rejillas y difusores nos mezcla, tenemos una gráfica en la que vemos los caudales, las velocidades, ¿no? Los caudales serían estas líneas que vemos aquí, casi horizontales, las velocidades que tenemos a la salida de esa rejilla y la caída y la flecha que nosotros podríamos conseguir. Vamos a suponer que yo tengo un caudal de 1360 metros cúbicos por hora que va saliendo por una rejilla y quisiera saber, y yo tengo una flecha de 10 metros, pues quisiera saber, perdón, si a mí a 680 vamos a suponer que yo tengo un alcance de 6 metros, es decir, la pared opuesta está a 6 metros, obviamente yo tendré que ver en qué condiciones, a qué velocidad tendrá que salir el aire para yo poder cubrir esos 6 metros de alcance y además me permitirá ver la caída y así poder jugar con las aletas a ver cómo lo puedo configurar. Es decir, si yo tuviese este caudal para 6 metros, vemos que la velocidad a la que sale el aire pues estaría en torno a por encima de 3,5 metros, ¿no? Por encima de 3,5. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado que por debajo de 2 metros yo tengo que asegurarme de que la velocidad esté por debajo de 0,25. Entonces yo tendría que coger una rejilla determinada, además teniendo en cuenta que también tenemos una caída de 1 metro. Por lo tanto, está claro que este tipo de rejillas pues lo tendríamos que colocar pues en alturas de a más de 3 metros del suelo. Para tener una caída de 1 metro en la que la velocidad del aire que voy a tener está por encima de 3,5, en la zona no ocupable, que voy a alcanzar los 6 metros de longitud a la pared opuesta, o sea que hasta 6 metros puedo mover el aire, y la velocidad que voy a tener el aire en la salida pues es de 3,5. ¿Vale? Otra manera también de calcular las rejillas es mediante otras gráficas que veremos un poquito más adelante, que me lo dan los fabricantes, en las que sí ya me dan, en función del caudal, el alcance que tienen, el alcance o flecha que tienen esas rejillas. Bien, tipos de rejillas. Bien, para las rejillas vamos a distinguir, rejillas o difusores, vamos a distinguir principalmente dos tipos de rejillas. Unas que son para la impulsión, es decir, para meter aire en la sala climatizada, y otros que son rejillas para extraer el aire, para quitar el aire de la sala climatizada, porque de la misma manera que nosotros tenemos que introducir, también tenemos que sacar aire, ¿vale? La extracción pues se hace
por diferentes métodos, pero también se puede hacer por rejillas, por conductos de extracción. Dentro de las rejillas de impulsión, pues podemos distinguir dos tipos. Unas que son de tipo difusor, que los difusores son los que nosotros conectamos, se colocan en el techo, y los de tipo de rejillas, que como dijimos anteriormente, son los que se colocan normalmente en paredes verticales, arriba o abajo en función de lo que queramos, si queremos enfriar o calentar la sala. Los difusores se instalan en el techo y transfieren el aire acondicionado y lo expanden por toda la habitación que queremos climatizar. Desde el techo habrá que tener en cuenta esa distancia vertical, que nosotros denominamos caída, que no penetre en la zona ocupada. Entonces, en función de eso, tenemos que saber seleccionar ese tipo de difusores. Y después, dentro de los de tipo rejillas, esos que se colocan en paredes horizontales, pues nos encontramos de tres tipos, ¿no? Uno es todo o nada. ¿Qué quiere decir todo o nada? Que abren y cierran el paso del aire. Vamos a suponer que yo estoy en una habitación de un hotel que está siendo climatizada mi habitación por conductos de aire. Si yo no quiero aire acondicionado en esa habitación, pues yo lo que tendré que es cerrar esa rejilla. Lo puedo hacer manual o lo puedo hacer automático. Dentro de las manuales están las de todo o nada, es decir, o lo abro o lo cierro. No hay término medio. Después también están las motorizadas, ¿no? Que son quizás las que yo me encuentre en los hoteles, que me permiten, mediante un motorcito, abrir o cerrar el paso de aire a mi demanda, o más complicadas, más caras, más complejas, que son las termostizables. Que lo que ocurre es que van regulándose automáticamente el paso del aire en función de la carga térmica. Es decir, yo regulo un termostato, yo regulo la temperatura media de una habitación mediante un termostato, y esa rejilla termostizable, en función de la temperatura que vaya detectando ese termostato, va abriendo y va cerrándose el paso de aire. ¿De acuerdo? Y después tenemos las rejillas para el retorno del aire, ¿vale? Son un complemento a las de impulsión y la única función es recoger el aire viciado del habitáculo, ¿vale? De esa manera, pues podemos reciclar el aire, porque metemos aire climatizado y limpio del exterior, y tendremos que lo hacemos recorrer por toda la habitación para que vaya intercambiando temperatura y así sirva también de renovación. Y después ese aire que ya está viciado, pues yo me intentaré sacarlo de la habitación. Para eso utilizaré las rejillas de retorno, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo sacado de un fabricante de cómo somos capaces de seleccionar rejillas. Aquí tenemos, por ejemplo, los caudales, el tamaño, el alto y lo que mide una rejilla. Por ejemplo, esta rejilla sería de 500 de alto por 500 de largo, ¿no? De ancho. Y en función del caudal que vayamos a hacer pasar por esa rejilla, pues tenemos qué velocidad vamos a tener en la salida, qué pérdida de presión vamos a sufrir, porque al fin y al cabo un accidente que cuando el aire pase por esa rejilla va a perder presión. Algo importante también es el nivel de presión sonora, ¿vale? Un nivel de presión sonora, cuanto más bajo, menos ruido va a emitir. Y aquí tendríamos el alcance en metro que es capaz de alcanzar. De tal manera que si yo tengo una rejilla de 500 de alto, de 500 por 500, y yo tengo un caudal de 2000 metros cúbicos a la hora, pues esta rejilla se va a comportar con estos datos. Vamos a tener una velocidad en boca de rejilla de 2,8 metros por segundo. Esa rejilla va a perder, el aire que atraviesa esa rejilla va a perder 0,7 milímetros de columna de agua. Vamos a tener una presión sonora de 25 decibelios con ponderación A y un alcance de 11,6 metros. Es decir, yo podría colocar en esta rejilla, pues en habitaciones que tengan hasta 12 metros entre paredes, ¿no? ¿Cómo calculamos las rejillas? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta
es el caudal que a mí me hace falta para climatizar esa habitación. ¿Cómo calculo yo el caudal? Para eso yo parto de la carga sensible del local, tal y como nosotros lo vimos, calculamos en el tema 2, carga sensible del local, y lo dividimos entre la temperatura de impulsión del aire menos la temperatura que yo quiero en el local, lo corregimos 0,29, que esto viene del calor específico del aire y el peso específico del aire, y de esta manera yo calculo el caudal de aire que tiene que salir por esa rejilla. Ese caudal total, pues yo veré qué rejilla voy a instalar, veo qué caudal unitario tiene y al dividirlo pues obtendré qué número de rejillas o difusores yo tengo que colocar en la habitación. Es decir, repito, yo lo primero que tendré que tener en cuenta es la carga sensible del local, el calor que me entra en verano o en invierno. Calculo el caudal de ventilación en función de la temperatura de impulsión del aire, la temperatura del aire que me está pasando por los conductos, que me sale por la rejilla, y la temperatura media del local, que si recordamos, esto es un valor que me va a decir el RIT. Yo corrijo por el calor específico y temperatura, el calor específico y el peso específico del aire, y de esta manera calculo el caudal. Una vez que yo tenga el caudal y yo haya seleccionado qué tipo de rejilla, con qué tamaño es el que yo voy a poder instalar en mi instalación, pues veo el caudal unitario que me dará el fabricante, lo divido entre el caudal total y obtendré el número de rejillas o difusores que yo tengo que instalar. Y yo lo que intentaré es que ese número de difusores pues lo distribuya de la manera más uniforme por todo el habitáculo. Ejemplo, aquí tengo un caudal, yo resulta que tengo un caudal de que a mí me sale el cálculo, un caudal de 600 metros cúbicos hora. Yo voy a colocar, por las cuestiones que sean, rejillas de 100 de alto por 500 de ancho, y entonces veo que para el caudal que yo quiero, aquí tendría cómo se me comportaría esa rejilla, es decir, la medida sería 500 por 100, la velocidad del aire me va a salir por esa rejilla de 5,2 metros por segundo, que va a sufrir una pérdida de carga de 2,6 milímetros de columna de agua, el aire cuando pasa a través de esa rejilla, que voy a tener un nivel sonoro de 30 dBA y un alcance de hasta 13,6 metros. Si yo la habitación, en este caso la habitación me mediría como máximo 12 metros, pues está claro que yo no podría utilizar esta rejilla porque se me mete dentro de la zona no ocupable. Bien, vamos a ver aquí cómo se definen los impulsores. Bueno, los impulsores pues también se denominan unidades terminales, ¿no? Entre una red de conductos, digamos que la unidad central o la productora es la UTA y la unidad terminal pues es la rejilla. Y los conductos lo que nos unen es la UTA con esas unidades terminales. Pues aquí tenemos los difusores de techo, que ya hemos visto que se colocan en el techo, pueden tener forma circular como este o forma cuadrada. Aquí vemos cómo ya vienen predefinidos los álabes y para obtener una amplitud mayor y así de esta manera tener una caída menor, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que los difusores de techo, pues tenemos caída que se nos puede meter en la zona ocupable, entonces lo que me interesa es que el haz que sale de aire pues sea lo más amplio posible, ¿no? Cuanto más amplio, menos caída va a tener. Después tenemos los difusores lineales, que son aberturas o fisuras largas y estrechas situados en el techo, en la pared o en el suelo, por la que sale el aire, siempre y cuando por el otro lado vamos a tener un conducto que lo distribuye. Puede haber más de una fisura, ¿vale? Generalmente, pues, depende del tamaño y depende del caudal que nosotros queramos distribuir. Después tenemos paneles perforados, son paneles que se colocan en falsos techos, paneles de yeso perforado. Son paneles, son a modo parecido a los paneles que se colocan en un falso techo, lo único que vienen perforados y por encima de los cuales pues va a pasar el conducto y a través de esas perforaciones pues nos va a salir el aire. Este número de perforaciones se puede calcular incluso, dependerá de cada fabricante. Las rejillas pues se hacen con varias lamas, tanto horizontales como verticales, que nos van a permitir ajustar la dispersión del aire. Pueden ser fijos o orientables, de forma que siempre canalicen y dirigen el aire de impulsión. A veces estas rejillas, sobre todo las de impulsión,
pues llevan asociadas una compuerta de regulación para nosotros poder hacer un ajuste de la cantidad de caudal que quiero que salga. Una cosa son lo que yo regulo con las aletas, que es básicamente la dispersión del aire, en qué ancho o en qué dirección quiero que salga el aire, pero a veces para poder regular yo el caudal que quiero, pues estas rejillas, sobre todo en impulsión, repito, pues llevan una compuerta de regulación que yo ajusto en el momento de la puesta en marcha de esa instalación. Esa compuerta de regulación puede ser automática, puede ser termostizable o puede ser motorizada en caso de que pues, lo tengamos conectados a un termostato. Para el aire de recirculación, es decir, el aire de extracción, es decir, el aire que yo saco de la habitación, pues esas rejillas son mucho más sencillas. Se tienen que ubicar, pues dependiendo si lo que yo voy a impulsar es aire caliente o aire frío. Si fuese aire frío, pues a mí me interesan sacarlos que me permitan sacar el aire caliente y viciado de una instalación. Y en caso de que yo lo que quiera es calefactar, pues ese aire frío me interesará sacarlo, intentaremos que sea siempre por la parte inferior, ¿no? Y en refrigeración pues intentaré siempre sacarlo por la parte superior porque es por donde va a estar el aire caliente. Si la extracción es para ambos, pues tendremos que colocarlo de tal forma que siempre favorezca el proceso de calefacción, que digamos, es más complicado. También tengo que tener en cuenta, como hemos dicho, la velocidad del aire que me sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos velocidades aconsejadas por el aire. Si las rejillas están por encima de la zona ocupada, pues podemos estar saliendo el aire pues, más de 4 metros por segundo, ¿no? Si tenemos en la parte de la zona ocupada, justo a los 2 metros, pues ya tengo que bajarle la velocidad. Si estamos en la zona ocupada, pues ya todavía tengo que bajárselo mucho más. Y si estoy por debajo de las puertas, estoy por debajo de lo que abre una puerta, pues incluso menos, ¿vale? Estas son velocidades aconsejadas del aire según sale por las rejillas. Bien, otro de los factores a tener en cuenta, y es que cuando yo tenga decidido si voy a instalar rejillas, si me voy o difusores lineales o difusores de techo, tengo que tener en cuenta la zona no ocupada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, datos orientativos que me sirven para elegir si yo puedo colocar rejillas o difusores, ¿no? En función de los metros cúbicos impulsados por metro cuadrado de suelo, ¿no? Por superficie. Y las velocidades ambiente media. Recuerdo que estas velocidades ambiente media vienen exigidas por el RITE. De tal manera que aquí, pues, si yo tengo un caudal de entre 18 y 27 metros cúbicos hora por metro cuadrado de suelo de estancia, pues me interesará rejilla. Si yo tengo caudales mayores, pues me tendré que ir a difusores, ¿vale? Esto ya lo vimos. Una vez que he calculado nosotros el caudal total y el caudal unitario que me da el fabricante de la rejilla, pues calcularé el número de difusores. Una vez que yo ya tenga ubicado el número de difusores, el caudal que va a salir por cada rejilla y el caudal de las estancias, pues yo ya me paso a calcular el diseño conducto. Lo primero que tendremos que hacer es tener en cuenta el cálculo de la UTA, ¿vale? Cuando nosotros calculemos la UTA, pues veremos la temperatura de impulsión y el caudal de aire que me va a salir. Aunque el caudal de aire yo ya lo conoceré por el cálculo de cargas térmicas que yo necesito en cada estancia. Una vez que yo tenga ese cálculo de cargas térmicas, cuando vea también las necesidades de ventilación que me exige el RITE, pues yo ya calcularé el caudal total que me tiene que salir de la UTA y que va a distribuirse por los
conductos, de tal manera que después ese aire se tendrá que ir repartiendo por los diferentes ramales y por los diferentes rejillas difusores. El diseño de los conductos, la manera general es, o la forma que tiene, es una red de distribución de un gran conducto en el que van saliendo, que parte de la unidad central y que se van saliendo las diferentes derivaciones hacia los diferentes lugares. Es como un árbol en el que la raíz estaría conectado a la UTA, la unidad central, a donde nos vamos a producir el aire, y según vamos distribuyéndolo a través del tronco, el tronco según va subiendo se va haciendo cada vez más fino, los conductos también cada vez se van a ir haciendo más finos, y las ramas serían las diferentes derivaciones hacia donde tenemos que llevar el aire para distribuirlo en las diferentes estancias, en las diferentes rejillas. Según nos vamos alejando de la UTA, pues el caudal de aire cada vez será menor y la presión también será menor, ¿de acuerdo? De tal manera que eso nos obligará a que los conductos, cuanto más alejados estén de la UTA, más pequeños en sección serán. Bien, los conductos por los que distribuimos el aire, ya sea frío o caliente, se hacen o se dimensionan en función de dos criterios. Según la forma que tienen los conductos, pueden ser de dos tipos, circulares o rectangulares. Los circulares llevan el aire a mayor velocidad, por lo que nos permiten que sea de menores dimensiones. Pero los rectangulares llevan aire a menor velocidad, pero se adaptan mejor a las diferentes trayectorias. Ejemplo, si yo tengo un falso techo y la distancia entre el falso techo y el forjado es de medio metro, yo solo podría utilizar conductos circulares de máximo de diámetro, esos 50 centímetros. Si yo quiero más caudal y no puedo poner, y el conducto en vez de un conducto circular no me cabe hasta de 50 centímetros, pues yo me iría a un rectangular que se puede adaptar mejor al espacio que yo tenga. Si es verdad que los conductos rectangulares tienen más pérdidas, me permiten distribución del aire a menos velocidades, pero son los que mejor se adaptan a cómo es la estructura del local. También teniendo en cuenta la velocidad del aire, podemos distinguir que velocidades por debajo de 11 metros por segundo, para nosotros van a ser instalaciones de baja velocidad, en las que los conductos pueden ser cuadrados o circulares, me da igual, los que mejor se adapten. Mientras que para alta velocidad, es decir, para instalaciones por encima de 11 metros por segundo, ya esos conductos tienen que ser sí o sí de manera circular. ¿De acuerdo? Sobre todo por las pérdidas de carga. Para terminar este primer vídeo, pues aquí vemos una clasificación de cómo se calculan los conductos. Pues atendiendo a su velocidad, pueden clasificarse en pequeña velocidad, es decir, de 11 metros por segundo hacia abajo, o sistemas convencionales, y de gran velocidad, es decir, por encima de 11 metros por segundo. La línea divisoria de estos dos sistemas, pues es imprecisa. Normalmente hablamos de 11 o 12 metros por segundo, dependiendo de los autores. Aquí vemos cómo han establecido esa diferencia en 12 metros por segundo. Y vemos, pues, por ejemplo, locales comerciales, ¿no? Cómo distribuiríamos las velocidades aproximadas entre 6 y 12 para locales comerciales. Y en locales industriales, pues ya me interesa más velocidad, pues normalmente entre 11 y 12, o ya alta velocidad, que repito que alta velocidad solo nos permiten conductos circulares. Aquí, pues yo me podría adaptar con circulares o rectangulares, los que mejor me convengan. Dependiendo de la presión total, los sistemas de distribución se dividen en tres categorías: baja, media y alta presión. ¿Vale? O lo que denominamos clase 1, clase 2, clase 3, como se denominan los ventiladores. Por ejemplo, baja presión, pues son aquellos conductos que soportan menos de 900 pascales. De media presión, entre 900 y 1800 pascales. Y de alta presión, entre 1800 y 2000 pascales de presión. Es lo que aguanta, lo que empuja el aire a las paredes de los conductos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos esta primera parte, esta introducción a los sistemas, a la red de conductos. Y en un segundo vídeo, pues ya nos iremos metiendo cómo se calculan esos conductos. Muy bien.
damos por terminado este primer vídeo. Hasta luego.